¿Sabías que puedes cancelar la brujería tan solo con encender una vela? La velación es un ritual que busca proteger, limpiar o bendecir a una persona, lugar o incluso objetos, a través de la invocación de fuerzas espirituales. Y hoy voy a enseñarte cómo hacerlo. Si has sentido que alguna vez te han hecho brujería, mal de ojo, hechizos, trabajos de magia negra, etc., entonces estás en el video adecuado. Porque hoy aprenderás a deshacerte de todo esto de manera muy sencilla, tan solo con una vela. ¿Qué es la velación? El acto de velar implica mantenerse en vigilia, usualmente durante la noche, encendiendo velas y realizando oraciones, cánticos o invocaciones específicas. La luz de las velas simboliza la iluminación, la guía y la presencia de entidades espirituales benéficas, sirviendo como un puente entre el mundo material y el espiritual. La velación puede tener varios propósitos, desde la curación de enfermedades, la protección contra maleficios o energías negativas, hasta la apertura de caminos en la vida del individuo. Existen varios tipos de velación. Los tipos de velación en la práctica esotérica y de brujería latinoamericana varían ampliamente, reflejando la rica diversidad cultural y espiritual de la región. Cada tipo se distingue por su propósito, los elementos que se utilizan y las entidades o energías que se invocan. A continuación, se describen algunos de los tipos más comunes de velación, cada uno con su particular enfoque y objetivo. Número 1. Velación de protección. Esta forma de velación busca resguardar a una persona, un lugar o un objeto de energías negativas, envidias o ataques espirituales. Se utilizan velas blancas o azules, hierbas protectoras como ruda o romero, y se invocan entidades como santos conocidos por su poder protector. 2. Velaciones de limpieza o purificación. Orientada a limpiar energías negativas acumuladas en personas o espacios, este tipo de velación puede emplear velas blancas, sal marina, agua bendita o hierbas purificadoras como el laurel. La intención es renovar la energía del entorno o el individuo, despejando obstáculos espirituales. 3. Velación para el amor. Busca atraer el amor, mejorar la relación existente o sanar heridas emocionales. Las velas rosas o rojas dominan este ritual, junto con elementos como miel, rosas y la invocación de deidades o espíritus asociados con el amor. 4. Velación de abundancia y prosperidad. Este tipo de velación se enfoca en atraer la abundancia, prosperidad y éxito en la vida de los participantes. Se pueden utilizar velas verdes o doradas, monedas, granos de arroz o trigo, y se invocan entidades asociadas con la fortuna y el bienestar material. 5. Velación para la salud. Dirigida a la curación física o espiritual. Esta velación emplea velas azules o verdes, agua de manantial, hierbas medicinales y la invocación a entidades o espíritus sanadores. Busca establecer el equilibrio y la armonía del cuerpo y el espíritu. 6. Velación de comunicación espiritual. Tiene como objetivo facilitar la comunicación con entidades espirituales, ancestros o seres queridos fallecidos. Se utilizan velas de diferentes colores según la entidad a invocar. Tabaco y otros objetos personales del espíritu también son necesarios para establecer la comunicación. 7. Velación de agradecimiento. Este ritual se realiza para agradecer a las entidades, espíritus o deidades por su ayuda y guía. Se pueden utilizar velas de cualquier color, dependiendo de a quién se le esté agradeciendo, junto con ofrendas como alimentos, bebidas o flores.
8. Velación de corte o rompimiento. Se realiza con el objetivo de cortar lazos energéticos negativos, romper hechizos o malas influencias y liberar al individuo de ataduras espirituales. Velas negras o rojas, cuchillos o tijeras, como símbolos, y sal gruesa son elementos comunes en estos rituales. 9. Velación de justicia. Busca equilibrar las balanzas en situaciones de injusticia, apelando a la intervención divina o espiritual para que prevalezca la verdad y la justicia. Velas azules, balanzas o espadas como símbolos, y la invocación de deidades o espíritus justicieros son centrales en este ritual. 10. Velación de caminos abiertos. Este tipo busca despejar el camino del practicante, eliminando obstáculos y abriendo puertas a nuevas oportunidades. Se utilizan velas amarillas, llaves como símbolos y la invocación de entidades que guían y protegen el camino. ¿Cómo hacer una velación? Realizar una velación involucra una serie de pasos cuidadosamente orquestados para asegurar que el ritual sea efectivo y que se establezca una conexión con las energías o entidades espirituales invocadas. Aunque los detalles específicos pueden variar según el propósito de la velación y las tradiciones seguidas, aquí te presento los pasos generales que suelen incluirse en la mayoría de los rituales de este tipo. Pero antes, quiero advertirte una cosa. Esto no es un juego. Te sugiero que no utilices este tipo de cosas para invocar entidades malignas o cualquier otro tipo de entidad. La única entidad o el único poder que todos deberíamos invocar o evocar, mejor dicho, es el poder de Dios. Así es que ya lo sabes. Paso número 1. Preparación del espacio. Limpieza física. El área donde se llevará a cabo la velación debe estar físicamente limpia. Esto puede incluir barrer, quitar el polvo y asegurarse de que el espacio esté ordenado. Purificación espiritual. Se suele realizar una limpieza espiritual del espacio mediante el uso del humo de incienso, palo santo, salvia o aspersión con agua bendita para eliminar energías negativas. Paso número 2. Protección. Antes de comenzar es crucial establecer una protección espiritual. Esto puede hacerse trazando un círculo protector alrededor del espacio de trabajo con sal, invocando protección divina o visualizando un escudo de luz alrededor del área. 3. Configuración del altar. Elementos del altar. Se prepara un altar con objetos necesarios para el ritual, como velas, imágenes o estatuas de deidades o santos, hierbas, piedra, agua y cualquier otro elemento simbólico necesario. Disposición. Los elementos se disponen de manera que faciliten la concentración y el flujo de energía. Paso número 4. Invocación. O mejor dicho, evocación. Se evocan las energías, deidades, ancestros o espíritus con los que se desea trabajar. Esto puede hacerse mediante oraciones, cánticos o simplemente llamándolos con respeto y claridad de intención. Recuerda, te recomiendo que tus intenciones sean buenas y que utilices solamente el poder de Dios o los arcángeles o ángeles, pero siempre pidiendo permiso a Dios. Paso número 5. Encendido de las velas. Las velas se encienden en un orden específico, usualmente comenzando por la vela principal o la que representa la luz guía, seguido por cualquier otra vela que forme parte del ritual. 6. Realización del ritual.
Enfoque en la intención. Se concentra en la intención detrás de la velación, manteniendo un enfoque claro y firme. Uso de los elementos. Se utilizan los elementos preparados en el altar, hierbas, piedras, agua, etc., de manera que se alineen con el propósito del mismo. Oraciones y cánticos. Se pueden realizar oraciones, cánticos, declaraciones de intenciones, meditaciones o visualizaciones específicas para fortalecer el ritual. Paso número 7. Ofrendas. Según la tradición y el propósito, se pueden presentar ofrendas a las entidades o energías invocadas. Esto puede incluir alimentos, bebidas, flores o cualquier objeto que se considere de valor o significado. Número 8. Agradecimiento y cierre. Se agradece a las entidades, energías o espíritus por su presencia y ayuda. Se cierra el círculo protector o se finaliza la protección establecida al inicio, asegurándose de que cualquier energía llamada sea despedida respetuosamente. Paso número 9. Cierre del espacio. Las velas pueden dejar quemar de forma segura hasta consumirse o apagarlas respetuosamente, según lo dicten las creencias o prácticas específicas. La velación. Una práctica nocturna. Se dice que durante la velación, especialmente en aquellos rituales enfocados en el desarrollo espiritual, es posible facilitar el viaje astral o la proyección astral. Los practicantes pueden, a través de la meditación y el enfoque intenso, separar su conciencia del cuerpo físico y viajar a otros planos de existencia, ganando conocimiento y poder espiritual. La velación se realiza a menudo en horas de la noche, cuando se cree que el velo entre los dos mundos es más delgado. Esto facilita la comunicación con entidades, espíritus y ancestros. En algunas tradiciones se considera que durante estos rituales se pueden recibir visitas de seres de otros planos que ofrecen mensajes, advertencias o bendiciones. Cuenta la tradición que ciertas entidades espirituales actúan como guardianes durante los rituales de velación, protegiendo el espacio sagrado y a los participantes de influencias negativas o entidades malintencionadas. Estos guardianes pueden ser invocados específicamente por su nombre y atributos, o pueden presentarse voluntariamente si están en sintonía con el propósito de la velación. Durante una velación, objetos cotidianos pueden ser consagrados con energía espiritual, transformándolos en poderosos amuletos, herramientas mágicas o reliquias. Estos objetos, cargados en el contexto sagrado del ritual, se cree que portan las bendiciones, protecciones o intenciones impuestas durante la velación, actuando como talismanes personales. Tras una velación, especialmente aquellas enfocadas en la comunicación espiritual o el desarrollo personal, se reporta a menudo una intensificación de los sueños, visiones o mensajes recibidos en el estado de sueño. Se considera que el velo entre los dos mundos sigue siendo delgado, permitiendo una comunicación más clara a través de los sueños. La fase de la luna puede influir significativamente en el poder y el enfoque de una velación. Por ejemplo, rituales de crecimiento, atracción y nuevos comienzos se alinean con la luna creciente o llena, mientras que aquellos de liberación, purificación y cierre se potencian con la luna menguante o nueva. Una velación transforma temporalmente el espacio en el que se realiza en un lugar sagrado, un liminal entre lo mundano y lo divino. Este espacio sagrado es creado con intención y es respetado como un lugar de poder, protección y conexión espiritual, disolviéndose una vez el ritual concluye, aunque su influencia puede perdurar. Las sombras de la noche, donde lo mundano roza con lo misterioso. La velación es un arte brujística que se erige como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aquí las velas no solo iluminan,
sino que sirven como llaves que abren puertas a lo desconocido. Cada llama, un guardián de secretos antiguos, que cuenta historias de protección, deseos y destinos. Quien se atreve a explorar este ritual se encuentra en una situación peligrosa, pero también danzando con energías que el tiempo no ha olvidado. La velación, en su misterioso esplendor, nos habla acerca de la luz, que es capaz de revelar más de lo que nos atrevemos a ver. Y yo soy el documentalista, y esto fue La Velación.